Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos para la Comunidad Española e Iberoamericana. Sabéis que este webinar, esta sesión de esta tarde, forma parte de un ciclo que estamos organizando desde Venezuela con nuestro representante allí, Paul Rosillón. Y en esta ocasión pues vamos a tratar uno de los temas que a mí personalmente, pues aparte de que me apasiona, iba a decir por eso lo de personalmente, aparte de que me apasiona, creo que es el nudo gordiano de la función de recursos humanos en estos momentos para poder posicionarse como el valor estratégico que quieren para las organizaciones en un momento de cambio radical, a través de la tecnología, pero también sin ella. El mundo de los KPIs, de los indicadores, de la analítica de recursos humanos cobra una importancia vital para hacer predicciones, esto que llamáis analítica predictiva, ¿no? Los especialistas, que luego nos explicará nuestro ponente invitado de hoy, y que bueno, pues puede ayudar a las organizaciones a acompañar de verdad el desarrollo del plan estratégico de sus compañías. Como os decía antes, bueno, a Paul Rosillón le acabo de presentar, nuestro representante allá en Venezuela, nuestro querido país hermano. Y por Hola. otra parte, hola Paul, nuestro Hola. experto en analítica es Juan Bodenheimer. Él es el CEO de Instare Consultores. No sé si he dicho bien tu apellido, Bodenheimer. Está muy bien, Juan, está muy bien. y bueno, os voy a dejar la palabra rápidamente porque en estas sesiones lo importante es que habléis los que conocéis la materia a tratar. En primer lugar, Paul nos va a hacer como siempre un contexto. Yo creo que siempre es importante conocer ese contexto para poder entender y aprovechar al máximo la charla posterior. Así es que, Paul, los mandos son tuyos. Gracias, muy buenos días todavía desde acá, desde este lado del charco, como suele decirnos Maite, y muy agradecido a Juan Bodenheimer por aceptar estar con nosotros. Le voy a crear un rápido contexto a partir de recordar cuál es la agenda que estamos trabajando desde el observatorio. Si me dan un minuto, ya va, un segundo. Que es que se me descolocó la presentación. Listo, voy de nuevo. Uy, me ha sacado la... Estás autorizado para compartir la pantalla, Paul. Sí, ¿vale? ok, un momento, sí, un segundo. Ok. Mira, así damos tiempo de todas maneras a que se vayan sumando todos los inscritos, que veo aquí que va subiendo el número mientras buscas la presentación. Sí. Es que no sé qué... Ah, ya, perdón. Un segundo. Ya, es que había minimizado la pantalla de Zoom, ya voy. Ahora sí. Muy bien, ¿se ve? Sí, ahora se ve perfecto. Bien, muchísimas gracias nuevamente a Maite y a Juan Bodenheimer por acompañarnos el día de hoy. Rápidamente, voy en primer lugar a recordar que desde este lado del continente americano, hemos venido desde el año pasado, Maite, ya estamos a punto de cumplir un año de relación formal, un ecosistema que se inició con la llegada de la pandemia. Ahí nos reunimos un grupo que llamamos el grupo de reflexión, acá un grupo de ejecutivos de capital humano, conjuntamente con una escuela de negocios regional. Empezamos a conversar sobre todo este proceso de transformación que se aceleró con la llegada de la pandemia. Hemos ido contando también con el apoyo de uno de los think tanks más importantes de América Latina, uno de los 10 think tanks más importantes de América Latina en materia de economía. La Universidad Monte Ávila, que se unió también el año pasado a este ecosistema. Estamos allí trabajando en el desarrollo de un proyecto para crear un centro para el estudio de personas y organizaciones. Esta es una universidad que tiene fuertes vínculos con España a través del IES y de la Universidad de Navarra. Por supuesto, el Observatorio de Recursos Humanos, quien gentilmente nos ha permitido y nos ha estimulado a crear un capítulo para América Latina, y recientemente se nos ha unido al ecosistema la Universidad de Carabobo a través de su Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales,
la segunda universidad más importante del país y muy importante porque está ubicada en un núcleo empresarial muy importante en Venezuela. Y mañana casualmente vamos a tener un foro en donde estamos también ya lanzando la relación de ORH y el capítulo Venezuela y esta Universidad de Carabobo. Como les decía, venimos desarrollando una agenda partiendo pues de la dinámica que nos ha venido planteando la llamada ley de la disrupción. Pues hemos tenido ya conferencistas que nos han hablado dentro de lo que son las megatendencias de la sociedad cuántica. Hoy vamos a estar hablando de la nueva economía porque los datos se están convirtiendo en los nuevos activos empresariales. Hemos tenido conferencistas que nos han hablado sobre la tecnología como el catalizador de la organización emergente. Nos falta todavía abordar el tema desde este lado del observatorio sobre lo laboral en la era digital y otro tema que es consecuencia de la llegada o los datos como los nuevos activos empresariales, pues que son las prácticas gerenciales para gestionar la nueva gestión de recursos humanos a través de los procesos de transformación digital. Bueno, siempre nos gusta recordar que vamos desde el metasistema hacia lo particular. Este es un proceso realmente de altísimo impacto global. Estamos migrando de una economía analógica y física a una economía totalmente digital, hecha de puros bits, como nos dicen estos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que ha llevado pues, a que se tengan que empezar a reconsiderar cuáles son estos indicadores macroeconómicos con los que se ha venido monitoreando el tema de la creación de valor económico en las naciones y en las empresas. Esto lo vemos pues representado en cambio en los patrones de consumo. Esta nueva economía se caracteriza por trabajar alrededor de unos grandes generadores de datos que somos nosotros mismos, ese concepto de consumidores y productores de datos al mismo tiempo, que permite el diseño de nuevos productos a través de esa interacción con las plataformas en tiempo real, la democratización en el acceso y además el desarrollo de la tecnología, que es un proceso permanente, y bueno, lo más importante, cómo esta evolución de la tecnología y esta disrupción tecnológica está creando nuevos fundamentos económicos para los negocios, que será, por cierto, uno de los principales temas que estaremos trabajando mañana en este foro con la Universidad de Carabobo. Nos encontramos en el marco de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que bueno, algunos autores tienden a ubicar pues, el momento de disrupción más importante alrededor del año 2007, con la aparición en primer lugar de el iPhone, que permitió la movilidad en el manejo y acceso a los datos, y después la aparición de esa gran cantidad de plataformas que nos permiten acumular toda esa información en lo que se llama la nube y sus distintas variantes tecnológicas, que ha permitido pues, que cada vez más podamos no solamente transportar y tener acceso en cualquier parte en tiempo real a la información, sino que como todo prácticamente se está digitalizando, todo está básicamente también alojado y disponible a través de los datos en la nube. Es un proceso que es permanente y siempre es bueno recordar que nosotros somos como personas que interactuamos con las plataformas, los grandes aportadores de datos e información a las plataformas tecnológicas. Sorprende cuando uno ve cosas o citas como estas de que el 90% de los datos y la información que existe actualmente han sido creados en los últimos 4 años. Es un proceso que no para de crecer, dada la accesibilidad que tenemos a los datos. Y bueno, aquí están pues lo que llama Jeff Ross las nuevas compañías mineras, ¿no? Si Google y Facebook fueran compañías petroleras o mineras, nosotros seríamos las formaciones geológicas y las montañas que esas compañías están perforando. Es con nuestra interacción diaria con esas plataformas que vamos incrementando la data en ellas.
Y por otro lado, bueno, es un proceso que no se detiene, que está, como ya decíamos, transformando todo el mundo y el ecosistema económico desde el mundo físico al mundo digital, y es un proceso que se mantiene en una acelerada expansión y crecimiento continuo, lo cual está también provocando la aparición de estas grandes organizaciones llamadas por Salim Ismail organizaciones exponenciales. De hecho, pues ya se habla de que estamos en la era de los grandes gigantes tecnológicos, ¿no? Aquí tomé una cita que mencionó el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pellete, una persona a quien particularmente sigo con mucha atención. En una reunión creo que con accionistas recientemente decía, hemos vivido fundamentalmente entre los factores de producción de capital, entre los factores de producción del capital y el trabajo. Pero eso ha cambiado abruptamente. Esta revolución tecnológica ha creado un tercer factor de producción, los datos. De manera pues que el tema que vamos a conversar hoy es sumamente importante, y para irnos aproximando a por qué es tan importante desde el ámbito de los recursos humanos enfocarse en esto, bueno, vemos cómo ese incremento de los datos que ya hemos visto va a seguir creciendo, ya es objeto por una parte de la creación de figuras dentro de las organizaciones para manejar esos procesos de iteración entre personas y tecnologías. Ya Dave Ulrich, en el estudio de 2017 sobre las competencias de los profesionales de capital humano, nos decía que una de las grandes competencias era que el profesional de gestión humana debe convertirse en un integrador de tecnología y personas con su cadena de valor. ¿Okay? Y vemos que eso se ha venido convirtiendo en una impactante realidad cuando ya en las grandes empresas, este es el caso de Kraft Heinz, vemos cómo en su estructura el Chief Digital Officer concentra las figuras del director digital o el director de tecnología y el vicepresidente ejecutivo de capital humano. Con lo cual, pues el mensaje es claro de que este tema pasa a ser un tema fundamental en la gestión de las personas y en la gestión de las organizaciones. En el último estudio que acaba de concluir, realizado por la Federación Mundial de Asociaciones de Gestión Humana, la World Federation, y el Boston Consulting Group, un estudio global sobre las prácticas disruptivas de capital humano, se nos reporta que recursos humanos debe transformar las estructuras, procesos y aprovechar la innovación digital para atender las necesidades y aspiraciones de los empleados de una manera más específica y acertada. Es esta técnica, esta práctica del HR Analytics que ha venido tomando fuerza y que se ha convertido en una práctica gerencial emergente, un cambio en la agenda de la gerencia, que se le está dominando la experiencia del empleado. Y para esto, entonces, hemos invitado a un experto en la materia, a Juan Bodenheimer, quien nos va a hablar sobre los temas que he introducido en esta presentación. Juan tiene un doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene una maestría en Data Mining en Knowledge Management de la Universidad Austral de Argentina, tiene una maestría en Ciencias del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la maestría en Psicología Empresarial y Organizacional en la Universidad de Belgrano, profesor e investigador en el Departamento de Psicología de la Universidad Argentina de la Empresa, es miembro del Consejo Editorial de la revista Ergo, la revista que produce la Asociación de Directores de Recursos Humanos de Argentina, y bueno, como ya lo introdujo Maite, es CEO de Instare, consultor internacional en People Analytics, HR Analytics y desarrollo organizacional. Para hablarnos pues de este importante tema, Juan, te dejo la palabra y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Paul, gracias, Maite, por la invitación. Es un gusto estar acá. Siempre me encanta poder compartir temas de Analytics. Es un tema que vengo estudiando hace unos cuantos años y la verdad que es un tema que siempre es gran parte de mi agenda de trabajo y de estudio, ¿no? Mientras voy hablando, voy preparando para compartirles los slides. Siempre está bueno aprovechar un poco la tecnología y las herramientas que tenemos, que quizás no nos vemos las caras, pero hay algunas cosas que podemos hacer. Y lo que tiene de bueno Zoom para los webinars es que tiene una sección bastante práctica y útil, que es la parte de QIA, de preguntas y respuestas.
Entonces, aprovechando esa sección, ¿no? Que ustedes la deben tener ahí en la parte, en la barra de Zoom, me encantaría si se animan a compartir algunas de las preguntas y cosas que les gustaría saber o que les gustaría que tratáramos más allá de lo que yo tengo agendado. Siempre está bueno tener presentes preguntas de ustedes, y lo interesante de Zoom es que a medida que ustedes las van poniendo, eventualmente pueden votar si alguna pregunta de algún compañero que haya hecho les parece interés, entonces las tenemos como más rankeadas. Así que pregunten nomás, por favor, y la verdad es que me interesa poder saber un poco qué cosas les gustaría saber. Yo tengo mi agenda, pero siempre hay tiempo para ir respondiendo cosas en el camino. Yo el webinar de hoy me gustó titular los 5 caminos para que los datos se conviertan en gestión de valor, ¿no? Más allá de lo que estudié, soy un psicólogo que estudió finalmente temas de estadística y ciencias de la computación y trabaja en recursos humanos hace unos cuantos años. Finalmente lo que entra en juego acá es un poco la experiencia que fue teniendo más o menos 10 años que uno trabajando con temas de analytics en recursos humanos, que fue cambiando un poco también por las modas que voy viendo, a pesar que parece no tanto tiempo. He ido observando un montón de modas y tendencias en los temas de cómo las empresas toman analytics y cómo quieren hacerlo, y un poco los obstáculos que se van viendo para que esto funcione y tenga sentido, ¿no? Hay muchos temas que aparecen cuando uno habla de analytics que generan mucho interés, como pueden ser los modelos predictivos, machine learning, inteligencia artificial, análisis de datos no estructurados y un montón de cosas que aparecen en juego, pero un poco uno va aprendiendo qué cosas va funcionando y qué cosas son necesarias para implementarlo de manera real y efectiva, ¿no? Entonces, bien, gracias Juan Carlos por la pregunta. Invito a todos los demás a preguntar con todas las ganas, porque la verdad es que me parece interesante, y voy a tratar un poco, casi es la línea central de la presentación de hoy, lo que pregunta Juan Carlos, que es por dónde empezar para incursionar en People Analytics. Vamos a trabajar esos temas. Hace 10 años no hablamos de Analytics, ¿no? Ni siquiera. Hablamos con suerte de indicadores, hablamos con las frases clase, las frases de Deming que todos conocemos, que lo que no se puede medir no se puede gestionar, y un montón de otras cosas, y en cierta forma también, como decía Paul, recién veíamos un tema enorme, que es el tema de cómo va creciendo el volumen de datos en el mundo, ¿no? Ahí aparecía esta estadística bastante frecuente de ver, es que el 90% de los datos se generan en los últimos 4 años, hay un montón de gráficos que muestran el volumen de datos que se generan y la comparación con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que quizás es una referencia. Lo que vemos que es un crecimiento exponencial, ¿no? También podemos ver un montón de principios de la digitalización que impactan en cómo va creciendo el volumen de procesamiento, el volumen de almacenamiento, y la verdad es que es impresionante verlo, y este es el primer punto para pensar, ¿no? Que tiene que ver cómo vamos creciendo en el volumen de datos que almacenamos todos. Esta es la primera base de lo que nos permite pensar en Analytics, ¿no? Y acá aparece un poco una tabla que nos muestra cómo va creciendo los términos para referir al volumen de datos, ¿no? Donde hablamos de bits, que es quizás la unidad mínima de conteo en el mundo digital, ¿no? Que puede ser los ceros y unos, después pasamos a los bytes, ¿no? Después pasamos a los kilobytes, a los megabytes. Yo recuerdo cuando era chico, tenía mi primera computadora, y mi primera computadora tenía un disco rígido de 30 megabytes, me parecía muchísimo, pero ya pasamos a los gigabytes, y estamos hablando de terabytes, estamos hablando de tener 1 millón de megabytes hoy en día. Y en algunas organizaciones ya se hablan de petabytes, zettabytes, exabytes y demás, que tiene que ver con el volumen de lo que llamamos cuando hablamos de Big Data, ¿no? El término Big Data, un término que aparece frecuentemente y a veces lo asociamos a recursos humanos, hablamos de volúmenes masivos que antes eran impensados. Estamos usando estos términos que son petabytes, exabytes, estamos hablando de miles de discos rígidos que almacenan información, y a ese mundo vamos cuando hablamos en Analytics, ¿no? Acá el punto fundamental es que podemos hablar solo de Analytics porque tenemos datos, ¿no? Y en cierta forma, cuando hacemos Analytics, cuando queremos hacer Analytics, es entender que sin data no podemos hacer nada, pero en cierta forma lo que nos va pasando sistemáticamente es que los datos son parte de nuestra vida, de nuestro desayuno diario. Todos ustedes, sin importar los sistemas o los no sistemas que tengan, están generando datos de forma continua. Están liquidando sueldos, registrando ausencias, tomando información de los empleados, guardando mails, conversaciones de Teams, y un montón de datos donde la digitalización es un proceso inevitable, ¿no? Quedo pensando acá la pregunta de Laura, donde dice, a veces no pensamos en la digitalización, pero estamos digitalizando sin darnos cuenta todo el tiempo. Estamos teniendo conversaciones por Teams, incluso Teams tiene estadísticas que te permite ver el uso de la herramienta, el nivel de conversaciones, la interacción que hay,
y ni siquiera te ocupaste de pedirlo. Teams automáticamente lo hace. Todos necesitamos datos y todos vivimos con datos porque tenemos que hacer gestiones de nuestros empleados. Hacemos encuestas, un montón de cosas que no nos damos cuenta que nos generan datos. Y esto es el primer punto, es que tenemos datos que nos permiten empezar a pensar en un mundo analítico todo el tiempo, seamos sofisticados o no en las herramientas que usamos. A mí me gusta empezar en ese sentido, siempre dando alguna definición. Hay un montón de definiciones, algunos hablan de People Analytics, HR Analytics. Yo prefiero utilizarlo como sinónimos, más allá que algunos autores en la literatura hacen ciertas diferencias. Y me gusta decir que People Analytics o HR Analytics es el uso de datos, que son evidencias, para tomar decisiones. Este es el primer punto que quiero abrir la discusión hoy. Hablamos de decisiones, y fíjense que hablo de datos y no hablo de datos de recursos humanos. Este es el primer punto que me parece fundamental entender para tener presente para pensar en People Analytics. Cuando pensamos en Analytics tenemos que pensar que estamos utilizando datos y no importa en qué sistema los está guardando, ¿no? Tenés información en todo tipo de sistemas, en un montón de plataformas. Tenés sistemas que te permiten ver la performance de los comerciales, que es el sistema comercial, y tenés un montón de registros que te permiten incluso ver si los empleados van o no a la planta. Antes podíamos hablar de la oficina, donde estamos en gran parte en home office. El punto es tomar decisiones, es mejorar las decisiones, ¿no? También hay un punto fundamental para entender que HR Analytics o People Analytics no toma la decisión, sino que muchas veces las decisiones las toman las personas de recursos humanos o los jefes de los empleados. Este es un punto fundamental, porque lo que estamos haciendo con Analytics es ayudamos a la toma de decisiones. Y a veces en estas decisiones aparecen obstáculos que son externos a los datos, de los que igual les vamos a estar hablando hoy y tenemos que tener bien presente cuando pensamos en Analytics. Una gestión de People Analytics que solo se centra en los datos y los números, muchas veces está destinada al fracaso. Estos son los puntos que quiero trabajar con ustedes. El primer punto, el primer camino para pensar en un mundo analítico, en la gestión de People Analytics en una compañía, tiene que ver con pensar con el desafío cultural, ¿no? El desafío cultural es el primer obstáculo que tenemos que tener presente cuando queremos pensar en People Analytics, ¿no? Y tenemos esta vieja frase clásica de clásicas, ¿no? Que decía, la cultura se come la estrategia del desayuno, ¿no? Porque acá la pregunta que hacemos es cómo tomamos decisiones hoy. En función de las suposiciones, en función de las creencias, o en función de los datos. Pensar en People Analytics es entender que no se trata solo de tener data, sino que es una cultura de cómo se decide. ¿Qué lugar tiene la opinión? ¿Qué lugar tiene la información? Acá es el primer punto para entender qué cosas nos importa trabajar y qué cosas tenemos como obstáculos para trabajar. Para los que no la vieron, siempre sugiero ver Moneyball, una película que me parece fantástica para empezar a entender que el proceso, ahí se los pongo en el chat, una película en la que actúa Brad Pitt como uno de los protagonistas, donde empezamos a entender que el desafío de People Analytics es un proceso de transformación cultural. Si entendemos que People Analytics es un proceso simplemente tecnológico, estamos equivocados, ¿no? Estamos llenos de supuestos sobre lo que operamos, sobre lo que decidimos, que influyen en cómo se deciden las compañías. Y ahí empieza a aparecer un montón de aspectos fundamentales que me parecen importantes tener presentes, ¿no? A mí me gusta decir que todas las compañías hacen Analytics hoy a pesar de que no se den cuenta. O están teniendo un informe, un dashboard, donde presentan datos, comparten datos, están haciendo Analytics. Pero por alguna razón u otra están acá conectados buscando más, ¿no? Que tiene que ver con algo que parece no ser suficiente. A pesar de que están haciendo Analytics, están utilizando datos, viendo información para tomar decisiones. Y ahí aparece un poco lo que me gusta decir como el problema de los datos para aparentar, ¿no? Porque una cosa es tener el hábito, la costumbre de presentar un informe, y otro es que ese informe sea parte de la discusión para tomar decisiones. Y ahí aparece el punto de cómo se discute la información. ¿Qué función tienen los gerentes, los directivos que generan cultura, que impulsan cultura, en cómo se discute? Y ahí aparece también otra idea que me parece importante, que también el desafío de hacer Analytics, es la idea de democratizar un poco lo que está pasando, porque la pregunta que pasa cuando tenemos datos es, ¿estamos dispuestos a entender que la idea de jerarquía metadatos quizás tiene que cambiar? Porque quizás puede aparecer un analista que analizando los datos haya encontrado algo opuesto a los supuestos que tienen los gerentes o los directores que marcan cierta agenda de acción.
¿Están estos gerentes, directores, jefes dispuestos a escuchar lo que dicen los datos y quizás entender que a veces supuestos, sus sesgos son equivocados o no? Es un trabajo enorme, ¿no? Que tiene que ver mucho con aplanar ciertas situaciones, ciertas discusiones y entender que los datos son el eje central de la discusión, ¿no? Donde estamos todos habilitados para entender, donde necesitamos también, obviamente, conocimientos y habilidades para poder comprender los datos y poder entenderlos y analizarlos. Pero tenemos que entender que muchas veces la jerarquía va a tomar un segundo lugar porque el lugar central va a pasar a ser los datos. Entonces, ¿cómo estamos en nuestras compañías para entrar en esta discusión, en esta complejidad que cambia la cultura de las organizaciones? Si no, lo que vamos a tener frecuentemente es lo que a mí me gusta titular las hormigas de los informes, donde sistemáticamente nos dedicamos a cumplir con el informe todos los meses, lo cumplimos, lo entregamos y nos dedicamos al siguiente. Pero nunca nos pusimos a discutir y entender qué dice ese informe, qué significa, qué interpretamos, y qué cosa cambia nuestra gestión en función de ese informe que estuvimos generando. El segundo punto fundamental, el segundo camino fundamental para recorrer cuando estamos queriendo impulsar una gestión basada en datos en nuestras organizaciones tiene que ver con la gestión de la data, ¿no? Y esto es fundamental, porque los datos son la materia prima fundamental de cualquier gestión analítica. ¿Qué datos tenés? ¿Qué datos guardás? ¿Con qué calidad? ¿Con qué relevancia? ¿No? ¿Cómo podés esperar tener una buena gestión analítica con mala data o con data insuficiente? Este es un punto que a veces minimizamos y en general cuando la gente empieza a querer impulsar con datos, quiere ya automáticamente hacer modelos predictivos o quiere hacer tableros automáticos, los datos no están disponibles o no están accesibles o son de pésima calidad. Y empiezan a aparecer un montón de problemas, ¿no? Que tiene que ver con qué datos guardamos, qué información almacenamos. Cuando hacemos un proceso de selección, ¿dejamos la información disponible acerca de los candidatos que ingresaron y los que quedaron en alguna parte del proceso? ¿Qué información no guardamos? ¿No? Yo siempre recuerdo hace unos cuantos años, había una empresa peruana, un banco, que siempre me gusta recordar ese ejemplo, que en un momento tomaban ellos siempre 2 test para seleccionar cajeros, y en un momento se hace una pregunta bastante simple pero significativa. ¿Estamos seguros que estos 2 test nos aseguran tener buenos cajeros en la compañía? Ellos tomaban un test de velocidad de cálculo numérico y un test que emulaba el manejo de monedas. ¿Dónde estaban los datos? ¿Dónde estaban los resultados del test? En papel, en legajos, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer? Como el tema realmente les preocupaba mucho, tuvieron que mandar a un pasante o un becario a revisar los archivos en algún subsuelo lejano para generar un Excel con todos los datos de todos los candidatos que fueron entrevistando, evaluando, hayan ingresado o no. Primer punto del problema es dónde estaban los datos, ellos lo guardaban, pero en qué formato, ¿no? Después apareció otra discusión importante, que era, bueno, queremos predecir buen desempeño de los cajeros. Entonces la pregunta era, ¿qué es buen desempeño? ¿No? Y el buen desempeño tiene que ver, en este caso, con, por ejemplo, diversos indicadores propios de la operación. ¿Dónde estaban esos datos? No estaban en recursos humanos, estaban en la operación misma. Faltante de caja, cantidad de transacciones por día, productividad, etc. Fueron a la operación y a la operación les importaba eso, ¿no? Entonces, fíjate que en este sentido, me quedo pensando en el punto de Laura, la operación se interesó en ese proyecto vinculado al análisis porque ellos tenían intereses en mejorar lo que pasaba en la operación, mejorar la productividad de cajeros, tener menos problemas de faltante de caja y otros indicadores claves para la operación misma en un banco. Segundo problema fue entonces encontrar los datos realmente relevantes, que no estaban necesariamente en recursos humanos. Tercer problema fueron las habilidades. Se dieron cuenta que el equipo de recursos humanos no tenía la habilidad para analizar los datos y tuvo que ir al negocio, que tenían ciertos expertos en estadística, para hacer las cuentas que correspondían, ¿no? Entonces, primer punto es, en este sentido, qué datos tenemos, qué datos guardamos y qué datos no guardamos. Es un punto fundamental y tiene que ver con revisar todos los procesos de recursos humanos. A mí me gusta pensar también que en cierta forma estamos pensando en el ciclo completo de vida del empleado y sus datos, ¿no? Y hay algunas compañías que han hecho algunas cosas interesantes en esto. Una compañía en Argentina lo que hizo cuando empezó a trabajar y querer mejorar la calidad de los datos,
justo generó un rol que tenía que ver con la experiencia del empleado. Y lo que se dieron cuenta que la experiencia del empleado implicaba la vida completa del empleado de la compañía, desde que ingresaba, o previo al ingreso, hasta que la persona se iba de la compañía. E hicieron a esta persona responsable de asegurarse de que se capturaran todos los datos de lo que le pasaba a un empleado desde que era contratado, pasaba una vida, donde se casaba, se separaba, cambiaba de posiciones, tenía experiencias, tenía hijos, se divorciaba, etc. Y finalmente egresaba. E hicieron a esa persona responsable de asegurarse todo lo que pasaba con el empleado y los datos que eso dejaba en los sistemas, ¿no? Póngase a pensar quizás cada uno de ustedes que está conectado hoy acerca de qué datos están seguros en términos de calidad y qué datos no están seguros acerca de si son buenos o útiles en la gestión de lo que pasa en cada una de las compañías. Y en ese sentido aparecen diversos problemas también adicionales, que es, por ejemplo, pensar en las herramientas para el oficio, ¿no? Y ahí me gusta pensar, ahí veo a Homero Simpson siempre una inspiración en esto, que Homero Simpson agarra, junta cualquier cosa y cree que va a salir algo bueno, ¿no? Lo podemos pensar cuando quería inventar su propia empresa o cuando quería convertirse en inventor, ¿no? Y simplemente creía que las cosas así nomás funcionaban. Y acá empieza a aparecer el problema de las tecnologías. No sé qué tecnología usan ustedes hoy en día para trabajar con data. Si quieren contarme por el chat, siempre bienvenido, ¿no? Y acá hay un problema, porque en recursos humanos, ¿en qué vivimos todos? En Excel, ¿no? El Excel es la vida, es la pasión, es con lo que arrancamos el día, con la herramienta que finalizamos el día, nos acompaña en todas las gestiones que hacemos, pero el Excel no es suficiente, ¿no? Entonces, pienso un poco siempre en la pregunta que va haciendo Juan Carlos, ¿no? Y por favor, los invito al resto de ustedes a seguir haciendo preguntas si quieren, donde fíjense que en cierta forma lo que estamos pensando cuando pensamos en los 5 caminos, en las cosas que tenemos que empezar a incursionar en People Analytics, ¿no? Empezamos a pensar en la cultura que tiene nuestra organización y cómo se impulsan las decisiones basadas en datos. Hablamos recién acerca de la gestión de la información, qué datos tenemos, qué calidad tienen, tenemos que catalogar los datos o no, y acá empezamos a aprender que también necesitamos herramientas. Herramientas y tecnologías adecuadas para los problemas que tenemos que resolver con Analytics, ¿no? Va a variar obviamente las tecnologías y las herramientas que utilices según el tamaño de la compañía, pero hoy en día la verdad es que tenemos un montón de opciones muy accesibles y disponibles para trabajar. Primer punto, algún tipo de ERP de recursos humanos. Hay un montón en el mercado, está lleno, desde los más caros, ¿no? Algunos de Success, y ustedes saben con qué sigue, algunos que son claramente de soluciones muy costosas, disponibles para las grandes compañías, y hoy en día tenemos un mercado enorme también de soluciones latinoamericanas, por ejemplo, iberoamericanas, que están pensadas en empresas pymes, que funcionan incluso como software as a service, ¿no? Software as a service es un modelo bastante interesante, que lo que haces es que no tenés que pagar una gran suscripción, sino que pagás un monto mensual todos los meses, ¿no? Que te permite acceder a una herramienta muy útil para gestionar los datos y los procesos. El punto fundamental de los ERP de recursos humanos, ¿no? Estos sistemas que nos permiten gestionar los datos de los procesos de recursos humanos, es que son herramientas fundamentales para simplificar la gestión de data, ¿no? Te permite gestionar un proceso de selección, eso lo llamamos ATS, te permite gestionar los procesos de formación, tener un inventario de lo que está pasando en formación, lo llamamos LMS, te permiten gestionar los procesos de desempeño, donde haces la carga de las evaluaciones, la autoevaluación, la validación, etc. Te permite gestionar los datos de los empleados. Algunos tienen sistemas de self-service, donde las personas pueden ingresar y actualizar sus datos de forma autónoma, ¿no? Entonces lo que tiene de bueno los ERP de recursos humanos es que ordena toda la gestión de la data y no nos obliga a tener un montón de Excels dispersos por ahí, que complican la gestión, hacen que los datos dependan de que una persona tenga los datos guardados en su Excel, sino que hace que los datos estén disponibles en un lugar y el proceso sea ordenado en su actualización, su validación, o evitar problemas clásicos de la gestión de la data, como son inconsistencias, datos faltantes, por ejemplo, ¿no? O datos no actualizados. Es un punto clave. Si no tenemos un ERP de recursos humanos, es muy difícil que no tengamos que dedicar horas nuestros días a ordenar los datos y a corregirlos.
Incluso, en cierta forma, los ERP de recursos humanos lo que te permiten tener es catálogos ordenados de datos. Y esto es una buena práctica para las compañías cuando están queriendo empezar a hacer analytics, es hacer diccionarios de datos. Inventariar los datos que tienen acerca de los empleados, en su formato, en sus definiciones, cómo se define cada categoría, y quiénes son las personas que tienen esa información. Y hacer responsable a alguien de esos datos. Segundo punto, una vez que tenemos eso, ya empezamos a tener cierto orden quizás en la información, o por lo menos empezamos a simplificar la organización de la información, y aparece la necesidad de empezar a visualizar la data. Automatizar los procesos de reporting que hacemos frecuentemente, e incluso generar una cultura diferente donde las personas tengan la posibilidad de interactuar con los datos para hacer los análisis que necesitan. Ahí empezamos con el mundo de la visualización y las herramientas de Business Intelligence, que cada vez hay más, son más accesibles, ¿no? Tenés algunas soluciones que son bastante accesibles en costo, como puede ser el Power BI de Microsoft, que tiene una versión gratuita, o una versión paga de un costo bastante accesible, o Google Data Studio, ¿no? Para los que estén más en el entorno del mundo de Google, que te permite tomar procesos de capturar datos de múltiples fuentes, integrarlos y generar visualizaciones interactivas para los diversos usuarios internos. ¿Qué significa esto? Que no solo el equipo de recursos humanos va a poder ver los datos de los empleados, sino incluso un gerente o un director podría ver información de sus equipos para tomar decisiones que vaya necesitando. Entender presupuestos, desempeños, ¿no? Problemas de ausentismo y demás. Si no tenés esa herramienta, tenés otras opciones también que otros quizás acá tengan disponibles en sus compañías, como puede ser Tableau, ClickView, ClickSense, que tiene varios productos, o MicroStrategy, entre otras. Yo digo, estas hay algún montón más. Mi sugerencia en esto también es empezar a averiguar, si ustedes no saben si tienen alguna de estas herramientas en su compañía, ir al área específica de Analytics, perdón, o de IT, y averiguar qué cosas tiene la compañía. Lo que vemos sistemáticamente hace varios años es que las áreas de sistemas compran este tipo de herramientas y siempre descuidan a recursos humanos como un área que le puede interesar utilizar alguna herramienta de visualización. Entonces, es un buen camino tener buenas habilidades en este tipo de herramientas que lo que hacen es automatizan los procesos, hacen que de repente sea más fácil, que lo transaccional no sea tan costoso, y que uno se pueda dedicar a trabajar en entender los datos que aparecen en los informes. Pero también siempre requiere el trabajo cultural con los clientes que tienen acceso a esos datos para utilizarlos, entenderlos y ponerlos en discusión, ¿no? También hay otras cosas importantes acá y otras herramientas que empiezan a aparecer como un punto muy asociado a Analytics, a pesar de que muchas veces se lo deja como desconectados, que tiene que ver con las herramientas de automatización, ¿no? Podríamos decir como lo que llamamos hoy en día RPA, ¿no? Procesos de automatizar ciertas prácticas sistemáticas que están vinculadas frecuentemente con el uso de datos, ¿no? Aparecen algunas soluciones de Google, Power Automate para los que usan Microsoft, Zapier es otra herramienta que te permite empezar a conectar interfaces y generar procesos automáticos, permitiéndote contar con los datos de la manera más fácil posible, e incluso no tenés que ocuparte de gestionar esos datos, ¿no? Que sistemáticamente, si aparecen ciertas situaciones específicas con la información, se disparen advertencias a las personas que las necesitan, por ejemplo, ¿no? Entonces, la oferta es enorme. Empezar a pensar, a entender qué tecnología tenés, qué herramientas tenés y qué herramientas necesitas. Hacer analytics es como ser un cocinero con un cuchillo sin filo. El cocinero no solo necesita su cuchillo afilado, sino necesita múltiples cuchillos, porque cada acción en la cocina requiere un cuchillo diferente, y lo mismo nos pasa cuando trabajamos con analytics. Excel es atractivo, tiene muchas funciones, pero necesitamos mucho más que eso. Y acá viene otro punto, muchas veces olvidado, poco pensado, pero clave en esta discusión, que tiene que ver para qué la data, ¿no? Y en general veo que hay mucha dificultad en entender esto. Y mucha fascinación por los equipos de recursos humanos por ciertas posiciones que a veces no son funcionales a las cosas que necesitan, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y acá pongo esta imagen de este corazón roto, que tiene que ver con no enamorarnos sin razón. Lo que veo sistemáticamente que a los equipos de recursos humanos les cuesta mucho es entender que no siempre nosotros somos los que tomamos decisiones, sino que tenemos que facilitar las decisiones de nuestros clientes internos. Y para eso necesitan datos.
El punto es que los datos que necesitan no están o no les son presentados de la manera que ellos los necesitan. Una práctica frecuente y un ejercicio que me ha gustado mucho es hacer con muchas compañías es invitar a clientes internos de recursos humanos, puede ser, no sé, el director de operaciones, el gerente de operaciones, el gerente de administración, el gerente de atención al cliente, un montón de clientes claves de recursos humanos, invitarlos a hacer un taller con ellos acerca de qué datos necesitan, qué decisiones tienen que tomar o qué acciones tienen que tomar acerca de su gente utilizando datos, ¿no? Y qué dolores de cabeza tienen hoy en día, qué frustraciones tienen cuando tienen que tomar esas decisiones. Lo que encontramos sistemáticamente, y es que quizás Recursos Humanos está obsesionado en hacer un nuevo tablero de performance, súper detallado, con un montón de información, y lo que después aparece cuando hacemos estos talleres con los clientes internos es que ellos no necesitan eso. Quizás muchas veces, frecuentemente lo que quieren tableros que integren información diversa de diversos procesos en una sola pantalla, donde puedan ver una mirada, por ejemplo, global de sus empleados, sin tener que estar rastreando tableros que corresponden a los diversos procesos de recursos humanos, ¿no? Entonces acá el punto fundamental es qué decisiones tenemos que tomar y no enamorarnos de lo complejo, sino de lo necesario, ¿no? ¿Cómo necesitan esta información? ¿En qué lugar? ¿Con qué complejidad? ¿Con qué nivel de detalle? El otro día estaba haciendo un taller con colegas de recursos humanos trabajando sobre temas de analytics y una empresa que tenía 200 personas quería hacer un modelo predictivo de altísima complejidad cuando ni siquiera podía tener de forma clara información de cómo venían sus procesos de selección. En un negocio que era clave poder hacer una selección ordenada, rápida y ágil. Entonces, no se trata de los que nos obsesiona a nosotros, sino se trata de qué son las soluciones de valor para los clientes. En general, lo que he encontrado es que en el 90% de los casos, o 95% de los casos, simplemente se trata de poder acceder a datos visuales, simples, interactivos, que integran datos que a veces están en diversos procesos separados de recursos humanos. Y no tener que esperar a que recursos humanos se los prepare. Ser autónomo sobre eso. Entonces, más allá de lo que nos obsesiona a nosotros en recursos humanos, la pregunta que entra acá en juego es, ¿qué es lo que quieren nuestros clientes? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Me pueden avisar? ¿Me pueden contar ahí por el chat? ¿O hacer alguna otra pregunta que necesiten, que quieran hacer? Por favor, les pido que me lo vayan compartiendo, así vamos viendo si hay alguna cosa que quieran hacer foco en particular. ¿Qué otro punto fundamental, no? Y acá es un punto que no nos podemos dejar de olvidar, que no puedo pensar acá el maestro Yoda, ¿no? De ser un Jedi. Y el punto es las habilidades, el desarrollo de habilidades, ¿no? Lo que veo sistemáticamente es que no alcanza con los que nos formamos en recursos humanos. En general, en recursos humanos tenemos muchísima formación blanda, pero no formación técnica, o en general, muchísima gente en general decide recursos humanos porque le importa a la gente y no le gustan los números, ¿no? Los psicólogos, como yo, por ejemplo, ¿no? Gente que estudió administración de empresas quizás empezó por un lugar, pero después se enamora del trabajo con gente, y un montón de profesiones también bastante similares, ¿no? Entonces, acá hay un punto fundamental para pensar es qué habilidades tenemos que desarrollar, y tiene que ver un poco de vuelta con la pregunta de Juan Carlos, es por dónde incursionar si queremos meternos en el mundo de People Analytics, y uno de los puntos fundamentales es qué habilidades tenemos que desarrollar. Un poco el aprendizaje de los últimos años, que me ha tocado trabajar con muchos equipos de recursos humanos formándolos, es que punto uno, muchas veces subestimamos lo que parece básico, ¿no? Yo voy a empezar, antes me peleaba con el Excel. Encontré un montón de situaciones donde la gente, ciertas compañías querían formarse en People Analytics, todo el equipo de recursos humanos quería formarse, pero lo que encontraba es que la gente que estaba en recursos humanos, muchos de ellos no sabían ni siquiera utilizar las fórmulas básicas del Excel, ¿no? Y ni siquiera recordaban los conceptos básicos de estadística 1. Entonces, no podemos subestimar lo básico. En cierta forma, y sistemáticamente veo cada vez que empiezo a formar equipos de recursos humanos, es que lo que empezamos a tener que revisar primero es estadística general. Tener temas como distribución, saber usar un gráfico de caja, lo que llamamos un plot box, y poder entender e interpretar los datos, entender lo que es una correlación, una regresión lineal, cosas que en general están vistos en la facultad,
En su momento lo vimos de una manera muy teórica, sin entender las repercusiones que tienen el análisis de los datos, y cómo esas herramientas básicas nos pueden ayudar a entender de qué se trata la data que estamos revisando. Lo mismo con el Excel, o sea, empezar a entender qué cosas sabemos usar, qué gráficos sabemos armar y cómo vamos a trabajar. En este sentido, en este camino, ahí, Caterín, voy también a tomar un... Tengo que llegar a tu pregunta un poco, Caterín, ya damos unos minutitos. Generar alianzas con otras áreas, ¿no? Generar alianzas con otras áreas. ¿Qué significa generar alianzas? Es, muchísimas compañías tienen equipos de analítica y recursos humanos no trabajan con ellos. No aprovecha esa capacidad. No hablan con tecnología para saber qué programas y qué software hay disponible. Muchas empresas, por ejemplo, lo había visto mucho en bancos, los primeros pasos grandes en Analytics que fueron haciendo, muchas se lo fueron haciendo aprovechando el conocimiento disponible de tecnología o de analítica. El banco que comentaba recién, que comentaba acerca del modelo para poder entender y predecir si estas herramientas que utilizaban para seleccionar eran efectivas o no, los primeros análisis que hicieron lo hicieron con el equipo de inteligencia comercial, que eran principalmente ingenieros en estadística, que para ellos los problemas que les presentaba recursos humanos eran sumamente sencillos. A recursos humanos les resultaba imposible, quizás ellos lo analizaban en pocos minutos. Entonces, hacía alianzas. Tercer punto, empezar rápido, simple y probar. En general, muchas compañías quieren hacer proyectos sumamente complejos de analítica predictiva, cuando ni siquiera pueden entender cuántos empleados tienen al día de hoy en la compañía. O no pueden decirnos cuántas personas renunciaron o cuántas personas están avanzando en un proceso de selección, ¿no? Entonces hay un punto fundamental para pensar sobre esto. El cuarto punto es que no lo hagas como que esto es un problema de presupuesto. Soluciones hay un montón. Tenés conocimiento disponible en tu compañía, muchas del software que necesitas ya fue pagado, ya hay licencias disponibles, o incluso tenés un montón de tutoriales para aprender las cosas básicas de Excel. El punto es entender y animarse a aprender habilidades que uno antes no encontraba como útiles o atractivas. Me gusta recordar cuando hacía mi maestría en minería de datos, que finalmente es una disciplina vinculada a lo que hoy en día llamaremos ciencia de datos. Esto fue más o menos hace 12 años atrás. Cada vez que entraba un profesor me decía, ¿quién es el psicólogo? Yo levantaba la mano, les parecía a todos bastante raro que un psicólogo estuviese estudiando esto, y todos decían como un psicólogo con data, no era un psicólogo, yo decía simplemente es diferente, soy mejor psicólogo que antes. O teniendo herramientas analíticas soy más capaz de entender las conductas que quiero comprender. Entonces, acá es el punto fundamental, ¿qué habilidades estamos aprendiendo? Elegí algunas, elegí software para aprender, Power BI, a algunos les gusta empezar y hacen el desafío de querer programar y aprenden R, Python, ¿no? En ese camino empiezan a aprender estadística, empiezan a aprender temas de gráficos, que en general el tema de la visualización de gráficos es un buen camino para empezar a desarrollar comprensión de qué cosas quiero analizar y entender cómo presentar la data. Hay un montón de fundamentos para trabajar, estadística más compleja, estadística inferencial, pero en un punto hay que tomar decisiones de empezar a desarrollar estas habilidades. Este concepto hoy en día, lo que tiene que ver las capacidades y habilidades, técnicamente está llamado hoy en día, y es un tema que va apareciendo mucho desarrollo conceptual, lo que llamamos data literacy, ¿no? Que a mí me gusta pensarlo con un poco la alfabetización digital, que es qué nivel, qué capacidades tenemos las personas en trabajar con data, sean diversos niveles. No todos tenemos que hacer modelos predictivos. Es decir, todo el equipo de recursos humanos tiene que tener diversas capacidades o diversos niveles para poder trabajar con la data. Por lo menos interpretarla y entenderla. Quizás no analizar en alto nivel de complejidad, para eso van a tener un especialista, pero sí es un aspecto fundamental de todos los equipos, ¿no? Y en cierta forma, cuando vas haciendo estos 5 caminos, vas pudiendo implementar una gestión analítica. Fíjense que a mí me gusta pensar que esto es una mesa que le falta una pata. Si trabajás y pensás, People Analytics es una compañía olvidándote de alguno de estos 5 factores, la gestión no va a ser del todo efectiva. Incluso vas a fracasar muchas veces, ¿no? Entonces, fíjense que esto va reapareciendo y va reconformándose en necesidad, y cómo esto empieza a conectarse con las diversas soluciones.
Voy a agarrar un punto. Acá justo veo a Paul que trae este punto, por ejemplo, que me habla acerca de... Paul justo me pregunta, y pregunta por privado a los panelistas, ¿cuál es la relación que existe entre las prácticas emergentes de analítica de datos y la llamada experiencia del empleado? Fíjense que en cierta forma esta es una tendencia muy fuerte de entender la experiencia del empleado, pero lo que está pasando en muchas compañías cuando quieren trabajar con esto se empiezan a enfrentar que tienen un problema de la gestión de la información. ¿Por qué? Porque hacen un montón de prácticas vinculadas a la gestión a la experiencia del empleado, como por ejemplo pueden ser eventualmente encuestas que están sondeando cómo fue el proceso de selección, hacen después de encuestas de clima, encuestas de pulso, entrevistas de egreso, quizás encuestas de satisfacción cuando las personas participan en un proceso de capacitación. En muchas compañías también a veces aparece la práctica, también se le pregunta en los procesos de gestión del desempeño acerca de cómo fue la experiencia que tuvo con su jefe al ser sido evaluado. Pero lo que tenés es que, por ejemplo, en este caso, Paula, es que sos evaluada por un montón de procesos, pero nada tiene una mirada integral sobre esta data que está en un montón de sistemas. Esto es algo que algunas compañías están empezando a querer trabajar teniendo un rol cross de datos, donde vos puedas acceder a los datos en todos los procesos que están vinculados a experiencia empleado, tener una mirada general de la experiencia del empleado. Esto es interesante, por ejemplo, con lo que está pasando con la tendencia de las encuestas de pulso, ¿no? Que es una herramienta, hay varias en el mercado, que podés incluso monitorear semanal o quincenalmente la experiencia que tienen los empleados, y esto te permitiría, por ejemplo, entender qué le pasa a los empleados que abandonan la compañía, o cómo va cambiando la percepción del empleado en función de los diversos momentos del ciclo de vida que tienen, ¿no? Ingresan, procesos de onboarding, ¿no? Donde empiezas a estabilizarse un poco la experiencia, cambian de área, ¿no? Después de cuánto tiempo se empiezan como a generar ciertas mesetas o caídas de la experiencia, que necesitan cierto movimiento del empleado a otras posiciones, otro tipo de experiencias particulares. Eso requiere una mirada cross, donde la gestión de la información es fundamental, y entender una mirada a largo plazista de los equipos es importante. Incluso las herramientas de pulso lo que obligan a que los jefes estén atentos a esos tableros para ver qué pasa sistemáticamente, por ejemplo, semana a semana o quincena a quincena, con sus equipos en la experiencia que tienen, ¿no? Este es un punto no menor. Catherine también hace una pregunta que parece interesante en esto, que tiene que también pensar, por ejemplo, con volver a pensar el punto de los productos de servicio analítico, acerca de una mirada global de los empleados, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, a veces son cosas simples. Los jefes simplemente quieren saber quiénes fueron a trabajar hoy, quiénes tienen ausencias. Y, por ejemplo, me acuerdo de una empresa minera que la discusión que siempre tenían era cuando tengo un problema de gente que faltó a ciertas posiciones, me entero tarde, el jefe se enteraba cuando, por ejemplo, cuando ya había un problema que la persona estaba ausente y había que ver cómo mantener la operación. Y si el jefe tenía que ver quién podía reemplazar a esa persona, tenía que ir, por ejemplo, a varios sistemas para ver quiénes tenían qué certificaciones, qué habilidades, después tenía que ver quiénes estaban disponibles para trabajar o no, y eventualmente quiénes tenían cierto nivel de desempeño haciendo eso para acceder. Entender eso le implicaba 3 sistemas diferentes, que quizás a él le hubiese gustado tener un sistema donde rápidamente podía listar a las personas que cumplían ciertos criterios y rápidamente identificarlas para poder reasignarlas a ciertas tareas. Otro punto interesante sobre la mirada global también a veces los empleados es cómo cambian a veces, por ejemplo, los temas de burnout. Es un tema que está bastante, cada vez más fuerte en temas analytics en los últimos años. A mí me gusta pensar, por ejemplo, el ejemplo de los colegas de Sherbo, que encontraron que lo que pasaba en muchas empresas de tecnología, por ejemplo, particular, es que los jefes no podían tener una mirada de cómo estaban sus empleados en términos de burnout. Y tenías líderes muy jóvenes como líderes que no podían estar atentos a entender cómo estaban su gente. La gente se quemaba y se iban. A recursos humanos les llegaba el problema tarde, cuando esa persona estaba quemada, cuando en cierta forma necesitaban poder ver de sus equipos de tecnología de desarrolladores cómo estaban ellos y poder anticipar problemas de burnout y entender quiénes estaban su ayuda, ¿no? Entonces, este es un punto también a veces para considerar. Entonces, fíjense que también el punto es, a veces nos quedamos muy pensando en el análisis, por ejemplo, del burnout, del bienestar, de recursos humanos, pero no cómo disponibilizarlo a los jefes, a los gerentes, a los directores, que son los responsables de la gestión de sus equipos,
para poder rápidamente entender cómo está la gente y cómo poder actuar utilizando los datos que recursos humanos generamos, ¿no? También, a ver, acá Paul también hace una pregunta que me parece interesante, que es, y quizás sería interesante si podemos compartir la información con otras empresas y hacer un análisis. En cierta forma es una tendencia que tiene un poco tendencia, por un lado, unos años, cuando se empezó a hacer los benchmarks de indicadores de recursos humanos. Me parece que esto siempre es interesante, por ejemplo, lo que le pasó a la SHRM, a la Sociedad Norteamericana de Recursos Humanos, que hace unos cuantos años atrás quiso hacer esta práctica. Es una práctica que ocurre frecuentemente y en diversos países siempre hay como organizaciones que se ocupan de hacer benchmarks de indicadores, que sería lo más simple de analítica, pero lo que les pasa frecuentemente es que todas las compañías usan los mismos indicadores, pero usan fórmulas diferentes. Entonces a veces la comparación apareció con un problema frecuente. Me parece, Pablo, que está apareciendo como un tema interesante en el mundo de la analítica y un tema que va a aparecer muy fuerte en tendencia, es cómo ciertos proveedores de tecnología y recursos humanos pasan a ser compañías que dan una mirada global de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Donde, no sé, yo daba el ejemplo de Sherwood recién, que trabaja Burnout, por ejemplo, como empiezan a tomar y aplicar su herramienta en muchísimas compañías, empiezan a generar una visualización enorme de lo que está pasando en el mercado y pueden incluso darle a sus clientes la posibilidad de comparar los niveles de burnout propios con el mercado. Está esta otra de Pulso, Office Vive, que me parece una herramienta sumamente interesante. No sé si está haciendo eso, pero también, en cierta forma, muchas compañías van hacia ahí, ¿no? Están apareciendo un montón de empresas, y esto me parece es el punto interesante de lo que genera la nube, más allá de los riesgos que tiene, es las empresas de software as a service, donde la nube es el repositorio de información, pueden empezar a generar un volumen de datos sumamente interesante de lo que pasa en el mercado, y entender cómo también vos como compañía podés compararte con otras en tus indicadores, ¿no? Obviamente esto empieza a ser un punto que en muchas compañías genera ciertas tendencias, ciertas tensiones. Me quedo pensando ahí en Might en España, donde, por ejemplo, lo que es la normativa de GDPR también genera un montón de discusiones acerca de los datos que se almacenan, pero me parece que es también una tendencia interesante para ver, ¿no? Ahí Maite se desmuteaba, ¿no? Sí, es que esa es una de las preguntas que yo tenía reservadas para el final, porque no es el problema que existe en los países de América Central y del Sur, pero aquí en Europa tenemos un reglamento de protección de datos a nivel europeo que es terriblemente constrictor. Sí. Entonces los departamentos de recursos humanos a veces no saben hasta dónde llegar, sobre todo con temas de analítica predictiva, por ejemplo. Hay que... Sí, Eso sí, es, es un tema importantísimo. Sí, yo siempre pienso en España y siempre lo primero que pienso es GDPR, ¿viste? España es sinónimo para mí de GDPR, que es sí. quizás la normativa general europea que regula las prácticas. También me parece, fíjate, también un tema cultural muy fuerte que fue cambiando, ¿no? Más allá de las restricciones y la norma. Sí. Hace 5 años vos decías datos y base de datos y un empleado decía, ¿qué datos tenés de mí? Sí. ¿No? Casi, iba directamente, casi te llamaba tu abogado, en su abogado en forma directa. Sí, pero Empieza como... ahora Sí, fíjate, hay mucha reticencia entre los empleados y sobre todo de determinados sectores para decirles que se instalen una simple app corporativa. Sobre sí, todo aquellos que no tienen un PC corporativo y que tienen un teléfono personal. Hay veces que tienen reticencias cuando en realidad los datos de cualquier persona están ya en Google, están en Microsoft, sí. están en Uber, están en todas partes. Pues tienen muchas reticencias muchas veces con sus compañías a la hora de darlos, de Sí. participar en algo con lo que puedan recabar datos. Y eso es otro aspecto a analizar, ver Y es un cómo... punto fundamental que tiene que ver con la cultura, ¿no? Que está Sí, pasando, ¿no? O sea, también que eso es. generamos. Fíjate que a mí me gusta siempre pensar en Google y demás. En cierta forma, fíjense que en cierta forma, una época la misión, no sé si sigue siendo ahora, la misión de Google era organizar toda la información del mundo, ¿no? Suena terrible. Uno no se da cuenta de eso, ¿no? Y Google Total. es una cosa impactante, donde Google te dice qué lugar te podría gustar ir a comer a vos, porque entiende tus términos de qué lugares fuiste a comer previamente, a qué lugares Sí, volviste, ¿no? sí. Y el punto de Google es que nos da valor, ¿no? Claro. Y un poco a veces también lo que nos pasa a veces con los datos, y estos son unos puntos de los desafíos de Analytics, es que siempre me recuerdo cuando estudié en la facultad y tenía psicología laboral como materia, y la profesora decía, el objetivo de psicología organizacional o psicología laboral es mejorar los aspectos de la organización, pero también la vida de los empleados, Claro. ¿no? Y en cierta forma, me parece que todavía estamos no logrando eso con la analítica.
no, estamos centrándonos más a veces en cómo damos valor para la organización, pero también a veces el empleado percibe, no percibe cómo también le genera valor a ellos el uso de datos. Hay un ¿no? elemento ligado a todo lo que estamos comentando aquí que nos hace ver además que los procesos o que la transformación de la función de recursos humanos tiene muchas transformaciones dentro de una, que es, por ejemplo, la de la comunicación interna, la venta interna, el posicionamiento, hacer ver el valor que tienen las iniciativas que toma recursos humanos dentro de una organización y que redundan en una mejor experiencia del empleado o una mejor Sí. marca como empleador. Y la parte de comunicación flaquea todavía. Sí. Creo que algunas compañías están buscando trabajar a veces, quizás no es de comunicación, pero sí de repente cómo utilizar los datos para poder que el empleado pueda tomar mejores decisiones, incluso en su propia carrera, ¿no? Sí. Me parece que hay un proyecto ahí que el año pasado nos compartió una colega de BBVA, Sí. que es un proyecto global de ellos, donde habían generado un sistema donde vos como empleado podías ver claramente, Sí. con transparencia, si vos estabas en cierta posición, querías ir a esta otra, qué camino tenías que hacer, y te presentaba las opciones y te iba presentando, a medida que avanzaba tu carrera, las diversas opciones de formación que habían disponibles para que vos puedas avanzar lo que vos querías utilizando los datos, ¿no? Has puesto el Entonces, ejemplo de una compañía que fue yo creo que la primera en España en empezar a trabajar con data. Lleva una cantidad de ventaja descomunal, pero si hablas con ellos, te dicen que a pesar de todo, están empezando. Ellos han es que es un descubierto, trabajo, claro, es que por mucho que trabajes en ello, el recorrido es tremendo. y es enorme, ¿no? Y yo siempre recuerdo, ¿no? Yo tuve la oportunidad algunas de estar en las oficinas de ellos, creo hace como 5 años atrás, Mm, no veías nada y era un equipo enorme, donde sí, incluso, fíjate, quizás en ese sentido también era una empresa bastante innovadora en el sentido que tenían la persona que estaba a cargo de eso, en verdad una ingeniera informática o electrónica, ahora no me acuerdo bien, que venía de Eh, investigación, sí, ¿no? era una ingeniera, no sé si es industrial, que la conozco yo, María. No, María, ¿no? Y María, en verdad, viene de la investigación en temas de inteligencia Sí, artificial o de machine sí. learning, no me acuerdo muy bien ahora justo Ujú, y venía de la investigación, y su equipo era un equipo de tecnólogos o matemáticos, sí, ni siquiera gente de recursos humanos, sí. ¿no? Y este es un punto que también tiene que ver cuando yo decía hacer alianzas, o sea, a veces el punto que nos implica analítica es saltar ese tipo Ese de punto áreas, ¿no? de cómo configurar el equipo de recursos humanos es también importantísimo, porque ayuda a Sí, superar un poquito el miedo que podemos tener todos, los que están en recursos humanos y los que no lo estamos, pero lo vivimos de cerca, al mundo del dato. Y lo has dicho tú en algún momento, no es necesario que seamos expertos. Tenemos que rodearnos de buenos expertos. Lo que sí que tenemos es que entender a qué nos puede ayudar el mundo del dato. sí. Yo Y, agregaría allí la mirada que le estamos dando al diseño organizacional, al modelo mental, porque todavía, a pesar de la importancia que ha adquirido lo tecnológico, pensamos que la tecnología dentro de la organización es un área de apoyo y resulta que la tecnología se ha convertido en el proceso, en el core de la organización. Y es necesario entender, pues, que por lo tanto esto no es un proyecto, sino que es un proceso permanente que no tiene línea de meta. Sí. Y en la medida en que la práctica y la tecnología va evolucionando y la disrupción sigue incrementando y adicionando tecnología y prácticas y el Big Data sigue creciendo, pues es un proceso sin fin. Mira, Por eso es tan importante, Juan, disculpa, el segmentar, pero para mí este tema del diseño de la organización o cómo imaginamos la organización es central. Y una solución de corto plazo es es mirar la organización como lo que realmente es, una cadena de procesos, y empezar a minimizar la presencia y el uso del organigrama, porque, bueno, es el paradigma emergente. Y sí, empezar por procesos, como dicen aquí, que muchos proveedores con los que yo he hablado es lo que recomiendan, por proyectos pequeños. O sea, sí. un proyecto de analítica no tiene por qué alcanzar a toda la organización, o sea, no se nos tiene que hacer bola, como diríamos aquí, tragas algo y se te hace así de grande. No, es mejor ir empezando por por proyectos pequeños que entendamos y luego ir escalando poco a poco. Y además, en modo A mí, agile, sí. es decir, no Mira, pararte en lo que no funciona. a mí me gusta siempre recordar a Jack Pitzen cuando hablaba de esto, siempre decía proyectos, equipos, cultura, ¿no? Eso es. Y me parece que es un punto siempre donde a veces pasa, ¿no? Y a mí me pasa frecuentemente, ¿no? Cuando voy a un lugar y dicen, no, porque vamos a hacer predictivo. Yo ya empiezo a ver
¿Qué? ¿Por qué? Y lo que empezás a ver que los desafíos a veces son mucho más simples y mucho más productivos, y a mí me gusta, por ejemplo, usar herramientas muy simples a ese punto de, por ejemplo, matrices impacto-valor, ¿viste? Impacto-esfuerzo, y en ese sentido empezás a ver que a veces con cosas muy pequeñas generas mucho valor. Fíjate que cuando a veces daba el ejemplo de lo que encuentro sistemáticamente es que los clientes internos de recursos humanos se quejan cuando piensan en Analytics es, cada vez que yo quiero ver cosas muy básicas de mi empleado necesito acceder a 4 sistemas, ¿no? Cuando en cierta forma podría entrar y podría ver cosas básicas para entender qué hacer en mi día. Sí. Entonces, terminan desarrollando cosas propias porque Analytics desde recursos humanos no le da esa solución. Entonces, estoy de acuerdo, ¿viste? Y sistemáticamente siempre el punto acá es encontrar qué cosas simples se pueden hacer. Esto es un proceso continuo. El ejemplo más básico de esto es la calidad de los datos, que muchas veces, y sistemáticamente veo Gantz donde aparece la calidad de datos con un proceso de 4 meses y después sigue otra cosa, y yo digo, no, esto te va a seguir toda la vida, pero es parte de la vida. Y como se dice, ¿viste? En general, y si a uno le gusta el durazno, no se puede quejar de la pelusa, nosotros decimos en Argentina, ¿no? Sería el melocotón para algunos países, y lo mismo nos pasa con Analytics, o sea, si nos gusta trabajar con Analytics, vamos a ver que los datos siempre van a estar mal, y es parte del trabajo, pero siempre el punto es ver cómo los mejoramos para dar más valor. Y hay una cosa importante también, yo creo que con esto vamos a casi acabar, porque hay una pregunta aquí que veo además relacionada con temas legales que sí que me gustaría abordar, y es el tema del presupuesto. Ahora mismo hay herramientas para todo tipo de empresas y para todo tipo de presupuestos. No Sí, pensemos que la totalmente. tecnología es cara. No pensemos que tenemos que ir a grandes desarrollos, porque de verdad, simplemente con un poquito de curiosidad, puedes entender o puedes ver el mapa y el escenario de soluciones que te ofrece el mercado. Y aquí yo no hago publicidad de nadie, Para porque nada, no es sí. el objeto, pero es verdad que con un poquito de curiosidad puedes empezar a preguntar y ver que la tecnología está a disposición de la empresa, Sí, sin un coste estratosférico, que además es uno de los problemas que tiene recursos humanos, de dónde saca los sí, dineros, la inversión, ¿no? sí. O es un buen punto, y la verdad es que hay un montón de soluciones, y también lo que cambió con el modelo de software as a service, donde las compañías pueden Sí, pagar mensualmente, entender de grandes inversiones iniciales, esto eso es, cambió enorme, un eso es. montón de soluciones para empresas pequeñas o medianas, ¿no? Ujú. El otro punto también no menor es que todavía recursos humanos no logra entender que la tecnología es necesaria y hay que pagarla por ello, en comparación con Sí, otras áreas donde esto es una práctica habitual. Esto es otro tema adicional, ¿no? sí, o no sé si recursos humanos o otros compañeros del comité de dirección, ¿eh? Que Sí. tienen que también empezar a verlo. Aquí las responsabilidades se reparten. Si te parece, como ya son las 5 y 7 minutos, vemos la pregunta que nos hace Laura Vargas sobre el tema de cuidados legales. Sí, claramente es un tema importante siempre, ¿no? Que acá Laura pregunta acerca de qué cuidados legales tenemos que tener, ¿no? Esto es un aspecto fundamental y en cierta forma, a ver, por ejemplo, estamos de este lado, hoy Pauli y Juan están de este lado del Atlántico, donde todavía los aspectos legales son bastante laxos en comparación con la Sí. normativa europea, ¿no? Igual en general yo siempre digo que lo que hay que ver como tendencia en la normativa europea que sistemáticamente se va complejizando, yo diría, más que simplificando, en ese sentido, y me parece que el punto fundamental es estar presente y tenés que tener siempre un consejo legal en este sentido para estar atento a qué cosas tenés que cumplir e incumplir sobre la normativa, ¿no? Si Laura está en España, la Agencia Española de Protección de Datos en su página web, si no recuerdo mal, tiene una guía específica para recursos humanos, Sí, que además actualiza con bastante recurrencia. Te lo digo, Laura, si estás en España. sí, Y nosotros también hemos publicado cosas al respecto. Pero vamos, un primer vistazo en la agencia, vamos, es la fuente principal que puedes tener a mano. sí. Ya, bueno, habla de Costa Rica. La verdad es que no he escuchado nada puntual en Costa Rica de colegas ticos. En general, lo que voy viendo sistemáticamente es que Latinoamérica está bastante más laxa en ese Sí, no sentido. hay problemas de protección de Es, es- datos. es raro, más allá de algún proyecto, en algunos momentos había tendencia, algunos tipos de proyectos que pedían en Argentina hace bastantes años, de cosas que eran medio extrañas y podían eventualmente cumplir, más que la ley de datos, era temas de ley de contratos de trabajo, que era otra cosa. Sí, En ese pero sentido, es parte fundamental, pero lo que vemos como tendencia es que los datos van a ser un tema que van a estar cada vez más en la agenda de todos los gobiernos y la eso sí, legislación, ¿no? ¿No? eso sí. Eso no podemos negarlo. Pues estupendo, yo creo que ha sido una charla que ha superado, bueno, no sé si superado expectativas o que ha superado incluso, pues yo qué os diría, el tiempo que me hubiera gustado dedicarle, o sea, es que me gustaría dedicarle más, porque es un tema del que yo desconozco mucho, yo soy de letras, imaginaros, pero también os digo por experiencia propia que bicheando, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que significa curiosear, pues Sí, curioseando, acabas entendiendo lo que os decía antes, el para qué de los datos, que es lo importante, no la tecnología que vas a utilizar. Sabiendo el para qué los sí, quieres,
estarás mucho más capacitado para saber cómo los quieres obtener, con qué herramienta y con qué asesoramiento. Y a partir de ahí, lo que os decía antes, ir escalando poco a poco. No nos convirtamos o no nos ahoguemos antes de metiéndonos el vaso entero en la boca. Hay que ir a poquitos y con eso yo creo que tendremos una buena estrategia de datos. Os animo a explorar este camino porque no va marcha atrás. Esto de que dicen que el teletrabajo ha llegado para quedarse, estoy harta de que me digan eso. Esto es lo que ha llegado para quedarse. Sí, señor. Tiendo a pensar que así como en tiempos relativamente recientes en los perfiles se exigía el dominio de paquete de Office y otro tipo de herramientas, esta herramienta va a ser una competencia casi que mandatoria para gestionar el capital humano en las organizaciones en la medida en que el paradigma de la analítica de datos en general y de las prácticas de analítica de datos para el área se vayan imponiendo como la forma de gestionar. Learnability para recursos humanos, que eso es otro tema que podemos explorar más adelante. Sí, pues muchísimas gracias a los dos, Juan, Paul, un placer amigos para mí y a todos los que habéis asistido y a los que no habéis podido, que luego me vais a pedir esta presentación. Os la enviaremos a todos. Un abrazo y buenos días y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Juan. Chao. Chao.